Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un súper tema que tiene que ver con el libre albedrío y con uno de las tres personas que más, voy a decir que me gustan, que más me inspiran, y sabéis que son Krishnamurti y Anthony de Melo, y este último, que es muy nuevo para mí, lo he descubierto hace bien poquito, que se llama André Malraux. O no sé si es André Malraux o Malraux. Es francés, nacido en Argelia, ya no está como ninguno de los otros dos, perdón, como todos, como los otros dos, y que lo descubrí a través de un canal de YouTube en entrevistas que hacían en un programa de televisión de la televisión española de hace mucho tiempo, de los 90, cuando se juntaban en esas charlas hablando de la mente, la muerte, la meditación, el budismo, los ovnis y todo lo que queráis más. Más tarde he ido descubriendo una página web que podéis buscar, André Malraux, donde están recopilados todos sus libros, creo que todos sus libros en francés y en español, y también luego descubrí que a través de, yo creo que es un periodista que se llama Andreas Faber-Kaiser, en un programa de Catalunya Radio titulado Sinfonía Alfa, he podido descubrir los audios de este autor. Verdaderamente me resulta fascinante, porque además no sé siquiera cómo definirlo, porque es un sanador, es un vidente. Cuando veáis, si tenéis oportunidad de ver algunas de las entrevistas o vídeos que están en la red, vais a ver cosas graciosas, porque algunos de los titulares o títulos que le ponen o que se autopone o autoimpone son verdaderamente cómicos. Pero cuidado con la comedia, porque el personaje es chocante. A mí, al principio, la primera vez que lo vi, son programas de hace muchísimo tiempo, con lo cual podéis ver que en la televisión pues se fuma y cosas de esas, cosas graciosas. Vais a ver que el personaje os puede provocar ciertas reacciones por la manera como habla, pero si conseguís trascender ese punto, igual que me pasó con Krishnamurti, vais a descubrir que verdaderamente su lucidez, su capacidad de entender y los mundos que recrea valen la pena. Para ello, hoy quiero comenzar con unas citas que he rescatado de alguno de sus libros. Las dos primeras son súper chocantes, para que veáis cómo es el personaje, y luego un libro que he descubierto por ahí que se titula, o que escribió junto con, bueno, que escribió en realidad es una transcripción de entrevistas de Antonio Muro, que Antonio Muro le hace a André Malraux, y he sacado algunos extractos porque quiero compartirlos con vosotros. Lo he titulado El poder de la mente en André Malraux, y en esas entrevistas hay preguntas y respuestas, obviamente, y aquí vamos a tocar algunos temas como son la hipnosis, el control del dolor, los poderes de la mente, la telepatía, la precognición y la clarividencia, el futuro tras la precognición, poderes de la mente y desarrollo de la conciencia, la memoria, técnicas para acceder a datos olvidados y muchas cosas más. Así que sin más, vamos a empezar a revisar, a hablar, a escuchar lo contado por André Malraux, o Malraux, repito, no sé cómo se pronuncia. La muerte es un invento de aquellos que no saben que existen. El miedo es solo una excusa para evitar ser quien eres. Así comienzo hoy este poder de la mente de André Malraux, para despertarnos y hacernos casi amanecer el día en un estado de atención. Repito, la muerte es un invento de aquellos que no saben que existen. El miedo es solo una excusa para evitar ser quien eres. Nuestro estado de conciencia habitual, aquello que denominamos conciencia racional, es solo una forma más de conciencia. A su lado, separadas por una frágil pantalla, hay otras formas potenciales de conciencia.
muy diferentes. Podemos cruzar la vida sin sospechar que existen, pero solo hace falta estimularlas y en un instante se presentan ante nosotros con toda su plenitud. Os puedo garantizar que si se empieza a hacer este trabajo, y aparentemente tan sencillo, del cual estoy hablando, lo que vais a encontrar es fantástico. Y es que dentro de cada uno de nosotros mora el perfil de todos los demás. No hay nadie que sea un ejemplo único en el universo. Todos somos un punto en el cual la convergencia de fuerzas, que son siempre las mismas, han dado un dibujo diferente. Al igual que las gotas de la lluvia cuando caen sobre arena, el primer golpe hace un agujero alrededor diferente cada una, pero al cabo de 3 segundos la lluvia ha mojado toda la arena y cada gota hace lo mismo. Y al final lo que hace es participar del río que nacerá del conjunto de lo que son cualquier intento de ser frente a los demás lo que no sean, lo que no serán, lo que no pueden ser, es una aberración. El tema de las conciencias, de la conciencia y el libre albedrío, que al final son las decisiones con las que cada persona, entidad, llamarlo como quiera, entiende y pone en marcha su conciencia, y la multidiversidad de conciencias de todo tipo, es lo que se llama el libre albedrío. Y André Malví, que veía muchas cosas, nos habla de esto. Esto lo que hace es, de alguna manera, ridiculizar el tema de la dualidad, o del blanco-negro, o bien o mal. O estos son los buenos, estos son los malos. Las cosas son bastante más complejas y cuando empiezan a descubrirse, tienen un montón de ramificaciones. La mente, el cerebro. Tú sostienes, y aquí vamos ya con los extractos, que no debe hablarse de poderes excepcionales, sino de límites aún por alcanzar por la mayoría. Si te parece, comenzamos hablando de algunos de los denominados poderes extraordinarios, por ejemplo, la telepatía, la comunicación sin palabras entre mentes. ¿Existe la telepatía? Por supuesto que existe. ¿Tú aún dudas? En las últimas reuniones de un instituto en el que se reunían, a las cuales asistí antes de dimitir de mi cargo, una de las decisiones que se tomaron fue que ya no se dedicaría ni un solo esfuerzo más para comprobar la existencia de la fenomenología. Teníamos no centenares, teníamos decenas de miles de informes elaborados y hechos por las mejores inteligencias de la época. Que haya gente que sigue diciendo no me lo creo, es problema de ellos, no tiene nada que ver con ellos. Actualmente todo el trabajo está en dos enfoques claros. Uno, la observación mediante la gamma cámara de ciertas alteraciones estructurales a nivel cerebral cuando se producen ciertos tipos de fenómenos. En la segunda línea de trabajo se busca cómo hacer, no para provocar ciertos fenómenos, sino para conseguir que la gente deje de impedírselo. Es un poco el mismo problema que el de la memoria. La memoria es prácticamente igual para todo el mundo. Lo que pasa es que olvidamos por voluntad. Y cuando dices, tengo que recordar algo, y haces un esfuerzo para memorizar, estás haciendo una idiotez, porque de cualquier forma ya está memorizado. Lo que hay que hacer es dejarse de impedir recordarlo. Esto se explica porque si tú pones a alguien en estado hipnótico, aunque sea ligero, le puedes volver a hacer aflorar a la conciencia cantidades ingentes de cosas que ni siquiera creía haber visto en su vida. Lo que la gente llama poderes es una tontería, porque son capacidades naturales que la gente pasa su tiempo inhibiendo. Cuando voy a Madrid, comienzo a sufrir al cabo de pocas horas porque he pasado 45 años haciendo ejercicios y esfuerzos para dejar de impedirme unas cosas o unas tantas cosas. Con lo cual he perdido un comportamiento social como es el de cerrar un ojo para que no esté molesto. Resultado, me invadieron un montón de cositas que vagan por la mente, por mi mente, de todo el mundo, en desorden, como un enjambre de palabras locas y que a mí me afectan. Te diré que para poder convivir con otras personas, mejor inhibir la facultad de percibir, porque si no,
no hay aguante. Esto, entre otras cosas, permite entender por qué las personas que empiezan cierto tipo de camino, sea un camino ascético u otro, ¿qué hacen? Se aíslan. No conozco monasterios construidos dentro de las grandes ciudades. Hay ciudades que se intentaron poner alrededor de monasterios en los que ya había monjes dentro, pero eso es otra historia. Si tú miras bien, volver a leer es acordarse. Esta civilización judío-cristiana se alimenta, entre otras cosas, de lo que podría llamar los padres del desierto, y la función del desierto es albergar solamente a quien va. Y esto es algo que habría que mirar de vez en cuando, así como el hecho de que tan poca gente aguante, acepte estar solo en alguna parte, sin que haya nadie en un radio de 2 o 3 kilómetros. Aquí tenéis una respuesta a una primera pregunta, y como ya os habéis dado cuenta, nuestro amigo André Malví no anda en los márgenes de la vida, sino que entra a saco. Entonces, para recuperar el control de esas determinadas facultades que a menudo confundimos con poderes extraordinarios, para desinhibirlas en nosotros, ¿qué es preciso? ¿Un desarrollo mayor de la conciencia? No. Voy a recordar la experiencia ya citada que tuve cuando era niño, al entrar en un gallinero donde la bombilla no alumbraba por estar cubierta de residuos de las gallinas. Dándole un golpecito, cayó un trozo de la capa de suciedad y descubrí que la bombilla ya estaba encendida. Creo que se trata de lo mismo. Además, decir que la luz estaba ahí, no por la luz que daba, sino por el calor que mantenía a lo largo del año. No se trata de mejorar el montaje eléctrico. Hay que quitar un poco de lo que lo tapa. Lo que nos está diciendo aquí es que no se trata de aprender más, sino de quitarnos. Hay que quitar un poco de lo que tapa, que es muy diferente. Es muy diferente porque planteas como si haciendo un ejercicio, como una especie de carnet de conducir de la mente, se fuera a conseguir algo. No. Esto sería como intentar correr con los 2 pies atados juntos. Quita el hilo y verás cómo funciona. La explicación es fantástica. De esto habla también Anthony de Melo. A la felicidad se llega restando. Está todo dentro de nosotros. No creo que sea una evolución por grados. Me encanta porque esto es lo que se nos cuenta ahora, nivel alfa, nivel beta, nivel graduación Kundalini 1, Kundalini 2, paga un año de inspección. Es de risa. Es de risa llegar a estos puntos donde están Krishnamurti, André Malví y Anthony de Melo, y fluir en esa conversación abierta del libre albedrío es todo un reto. Es todo un reto porque es liberarse de muchísimas cosas. Uno, Krishnamurti, porque extiende la orden de la estrella, que ya tiene cosa. El otro, porque es jesuita y hasta el mismo Papa, ya en otro lugar, Ratzinger, cuando era director de la doctrina de la fe, directamente le llama al orden, que es decir, o te corriges o te corrijo. Y André Malví porque vino así ya a la tierra. Por lo tanto, para mí son ejemplos de personas a las que hay que escuchar. Diría que con un plus de atención, porque son los que liberan o ayudan a liberar. No creo que sea una evolución por grados. Me hablas de lo mismo una y otra vez, de subir escalones. Lo siento. La dinámica de lo peor y lo mejor, déjala de lado. Acepta de una vez por todas que existen diferencias que son el fundamento de la individualidad y de la persona, pero la clasificación en más o menos es un error absoluto. Y vivimos en el estado de la clasificación, pero no solamente en el tema de la vida material diaria, laboral, social, familiar, sino también en la espiritual. Mirar todo lo que hay, mirar la serie de normas que hay, el maestro, el supermaestro, primer dan, segundo dan, tercer dan, espiritual, espiritista, nivel galáctico, nivel energía. Nosotros sabemos, tú procesas, tú pagas, yo te enseño y si no me apañas te condeno. Karma, no karma.
bajito. Con la telepatía ocurre como con la precognición y la clarividencia. Los casos son tan numerosos que ya no vale la pena añadir más. Entre los archivos de un instituto al que iba, que se llama IMEI, y los ingleses, estamos hablando ya de 1 millón de casos investigados. Si dejamos de lado todos los hechos anteriores a 1945, aún queda una cantidad alucinante. De todas maneras, no tenemos que demostrar nada a nadie. No hay vocación de proselitismo ni de misioneros. Otra clave, no hay vocación de proselitismo ni de misioneros. Es un estilete, André, que nos abre y nos dice que eres tú. No tienes que preguntar, no tienes que preguntar si la posición es correcta, no tienes que obedecer, no tienes que pensar lo he hecho mal, hoy en la meditación he respirado mal porque el aire no me ha entrado por la nariz, por el agujerito derecho y no lo he sentido y no he visto el fluir del aire, cómo me llegaba el kundalini y cómo el tercer ojo se me explotaba y entonces estoy mal sentado porque estoy curvo, el otro te corrige, te pega un garrotazo como hacen en algunas tradiciones. Que no. Que no. No hay vocación del proselitismo, ni misioneros, ni de misioneros en absoluto. Es una trayectoria de entendimiento. ¿Quiere decir esto que no escuchemos? No. Quiere decir que aprendamos a elegir, que aprendamos a ser nosotros. Es una trayectoria de entendimiento. La telepatía, que es un percibir del griego patos, sentir a distancia y al mismo tiempo que otro, aunque a veces no hace falta ni el otro, que además no tiene por qué pertenecer al género humano. El experimento ya citado, realizado mediante la técnica elaborada por el profesor Vasiliev con el plestismógrafo, por lo menos permite pensar que existe una conexión, una interacción en la cual la distancia no interviene. Esto en la mecánica cuántica, en la física cuántica, ya se ha demostrado. Ocurren cosas similares a nivel más reducido. La experiencia de Baxter con las gambas, por ejemplo, conectó una planta pequeña de pelargonio a un detector de mentiras y al lado comenzó a hacer caer gambas en agua hirviendo. Cada vez que caía una gamba y moría, la planta registraba oscilaciones semejantes a gritos y un salto energético. Cayó un huevo fecundado en el agua hirviendo para hacer un huevo duro. Y también en ese momento la planta pegaba sobresaltos. Y más aún, si delante de la planta alguien entraba para matar a otra planta que estaba al lado y después se le hacía pasar delante de esa planta a un grupo de personas, cuando entraba el culpable en la habitación, la planta pegaba otro sobresalto alucinante, lo cual implica cierto tipo de memoria, entre otras cosas. Esto debería servir para rebajar la soberbia humana que todos tenemos, que tiende a atribuirnos cosas, y después a presuponer que esto es una evolución, un ser más, un ser mejor, un ser más alto, más poderoso, más guapo, más no sé qué. Pues no, señor. En mi opinión, la verdad es que la interacción constante, permanente y total de todo el universo con todo el universo es un hecho. Que seamos o no capaces para darnos cuenta de ello es un problema personal o individual, pero no se va a aumentar la capacidad, se va a dejar de impedir usarse. Esto me recuerda al caso que me contaste, le dice Antonio Muro, de los árboles, que en una ceremonia se transmitía la sensación de angustia cuando alguno de ellos era golpeado, lo cual me lleva a concluir que supuestamente estamos descubriendo cosas que ya se conocen desde hace cientos de años en algunas culturas. Es que la confusión entre la descripción de los hechos y los hechos es lo que permite a veces pensar con soberbia que estamos mejor o más enterados. Participé en un pequeño seminario amistoso entre unos pocos, en el cual nos dedicamos a intentar hacer, y lo hicimos, hachas y puntas de flechas de pedernal utilizando las técnicas neolíticas. No es nada evidente. Realmente, para hacer bien solo una hacha rudimentaria, no una pieza excepcional, hay que desarrollar una capacidad abstracta de conceptualización bastante intensa. A mí no me extraña en absoluto. Hay una falta de visión. La historia siempre está escrita por los vencedores, y los vencedores en la historia de nuestra cultura siempre han sido castradores de conciencia.
desde hace 2000 años y más. No veo por qué la gente se asombra cuando se encuentran, por ejemplo, hebillas de platino. Es imposible, dicen. Nosotros, que lo sabemos todo, acabamos de encontrar tan solo hace 100 años la electrólisis. Pero qué soberbia es esta, la visión de una especie de encadenamiento marcado con que cada paso es mejor que el anterior, es una solemne necedad. Retomando el tema de la interconexión entre los seres vivos, hemos hablado de comunicación posible entre hombres, de plantas con plantas y animales con animales, pero nosotros podemos también intercomunicarnos con animales y plantas. Por supuesto. Todo lo que vive está interrelacionado y también los minerales. Al principio de este siglo, con especial intensidad en los años 20, hubo un prodigioso científico indio, educado en Inglaterra, estudiante en Oxford, doctorado en 4 disciplinas, que se llamaba Sir Jagadish Chandra Bose. Fue el primero en hablar de la sensibilidad de las plantas. Inventó una cosa que se llamó la célula energética, un montaje muy complejo que permite registrar no solo la actividad de las plantas, sino que él se ocupó también de la sensibilidad de los minerales, descubriendo incluso que se podía envenenar y matar al metal. Matar al metal no es una idea de una especie de medio loco, un científico de alta calidad que hizo un trabajo muy sistemático, repetido, medido, comprobado, etc., disponible para todos, pero presupone que se haga el esfuerzo de leerlo y de rehacerlo. Yo lo hice porque quería estar seguro. No rehice todo, pero monté una célula energética e hice unas pocas pruebas. Es absolutamente impresionante porque supone darse cuenta de que existe una relación auténtica hasta con esta grabadora que está delante de mí y que hay una interacción o modificación de las cosas. Esto te sitúa en un nivel de responsabilidad bastante más grande que anteriormente. Evidentemente hay conexión con animales, con plantas, con minerales, con las nubes, con todo. Yo me acuerdo aún del primer experimento que hice en el Cloudbuster cuando vivía en la provincia de Málaga. Lo hice funcionar en el mes de agosto encima de la playa de Benalmádena y funcionó. En sí no cambia nada, lo único que cambia es tu relación con el mundo en general y con los seres que lo pueblan, incluyendo dentro de esto desde tus vecinos hasta el perro que acompaña a una tribu aborigen en Australia. Darte cuenta de que hay una comunidad, darte cuenta de que hay una continuidad cambia completamente la postura de enfrentamiento habitual que caracteriza a nuestra semicivilización. Y este enfrentamiento, que supone el endurecimiento, el engrosamiento de las fronteras interpersonales, explica cómo los procesos, tanto de telepatía o de interacción directa de conciencia a conciencia, sean tan poco frecuentes. Estamos todo el tiempo emitiendo ondas vibracionales. Esas ondas vibracionales, si queréis llamarlo, contienen información. Y se relacionan con sus pares. Y como somos todo, y vivimos en todo, y todavía no lo entendemos, y al no entenderlo nos ausentamos, nos aumenta esa capacidad llamada intelecto, que en realidad es soberbia, la del dominio de la naturaleza, que nos lleva a no entender y a sufrir y exigir y maltratarnos y maltratar la vida que es la Tierra. Esto que cuenta André Malví de esta manera yo no lo he podido entender, lo he podido intuir. La pertenencia a un todo, del todo, en algún momento de mi vida, lo he podido intuir en alguna meditación especial. Pero sí que puedo decir que lo he entendido y comprendido y sentido en un viaje psicodélico con psilocibina, los hongos mágicos.
donde no hace mucho, en ese viaje psiconáutico que hice con mi guía, una persona que me ayuda y me guía y está presente cuando lo estoy haciendo. Todo eso está mejor explicado en la experiencia psiconáutica, psicodélica, de la que llevo hecho 3 vídeos y que tienen que ver con el libro de Ram Dass y Timothy Leary, donde podéis encontrar un montón de información. Y como digo, esto lo comprendí no hace mucho, cuando en uno de esos estados, de repente me observé de pie en un bosque y literalmente me tumbé en el musgo del suelo y observé cómo me iba haciendo hoja, musgo, podría decirse envejeciendo, pero no es la palabra, porque no es la palabra envejecer. Árbol, raíz y mi ser yo fue desapareciendo para fusionarse con la tierra y sentir la pertenencia a ese todo, hasta el punto de desaparecer mi yo físico. Y culminar en un estado de integración con todo, siendo todo. De nuevo, yo esto lo cuento para dar la explicación. Cada persona que entre y que haga los viajes a través de la psilocibina va a tener sus experiencias en base a su conciencia y 1000 cosas más. Ahí yo no voy a entrar ahora, ni es el momento de entrar. Pero es la única vez que he experimentado esto de lo que habla André. Seguimos. El hecho de que existan experiencias suficientes que avalen la precognición significa que existe un futuro concreto ya realizado de antemano. ¿Estás seguro de que las decisiones que modelan tu futuro las tomas ahora? ¿O hace un día? ¿Hace un mes? ¿Hace 2? ¿Antes de nacer? Atentos, porque aquí Andrei entra en mundos hiperparalelos. ¿Cuándo? El concepto del futuro del cual me hablas es como una proyección desde aquí, donde estás ahora mismo, en la linealidad del tiempo. Si se acepta el tiempo, si se acepta que el tiempo sea lineal, y un momento que sería dentro de un rato, un minuto, 10, un cuarto de hora, un día, un mes, un año. Pero esto presupone que lo que va a cambiar, lo que será este próximo presente, que es el futuro, solo actuará en el momento en el cual ocurra. El problema es que no hay nada ni nadie que pueda determinar cuándo realmente se toman las decisiones. Sir John Eccles, ECCLES, también investigó una cosa bastante espectacular que se llama el área psicomotora secundaria, que se encuentra en el cerebro humano, detectando ahí una actividad eléctrica antes de la aparición de la necesidad de un pensamiento. Parece ser que había ya una actividad en el aparato antes de que éste se pusiera en funcionamiento. Esto es un poco fuerte porque, por otra parte, si aceptamos el hecho de que somos receptores de emisiones que no están encerradas dentro de nosotros, puede ser que la decisión sobre toda una vida o el conjunto de vidas de todo un planeta se haya tomado desde afuera, desde muy lejos y desde hace mucho tiempo. Y claro, cuando vas descubriendo página tras página lo que pasa, que es un momento y después otro, como la gente compra esos calendarios que hay que arrancar la hoja para ver lo que viene después, no quiere decir que solo exista en el momento en el cual se agarra la hoja. Antes también existía. ¿Y esto tiene que ver con el tema de la proyección hipnótica hacia el futuro? Sí, absolutamente. Solo puedo dar mi experiencia personal porque solo hablo en mi nombre. Ya son muchas las veces en las cuales he podido tener, primero, una relación pasiva, que es ver algo mucho antes de que ocurra, y después una relación activa, que es actuar mucho antes de que algo ocurriese y preparar una cosa antes de que lo que correspondía ocurriese.
Esto es muy parecido salvando las distancias porque conceptualmente están en otro lado a lo que explica en la meditación cuántica Joe Dispenza, sobre todo la explicación de la física clásica y la física cuántica, que una es lineal y la otra no es lineal, que es exactamente lo que acaba de definir la cuántica André Malraux. Con lo cual, para mí, mi convicción propia, íntima, está hecha. No tengo intención de convencer ni adoctrinar a nadie. Además de esto, cualquiera que se deje convertir o adoctrinar perdería una parte fantástica de lo que tendría que ser una experiencia humana en esta vida, en el sentido en el cual dejaría a otro el poder de decidir, de investigar y descubrir lo que a él le corresponde decidir, investigar y descubrir por cuenta propia. Solo podemos ser unos ejemplos para los otros, indicios, pero nunca podemos sustituirnos los unos a los otros. La postura que dice, esto yo no lo sé, pero hay otros que lo saben, por tanto, no hace falta que lo sepa, es decidir que no miras. Aquí tenéis la esencia de este canal. Entrar en libertad para salir en libertad. El cuestionamiento propio y el personal. No tenéis que pedir explicaciones a nadie para preguntaros, para preguntarnos sobre el budismo, sobre el cristianismo, sobre el islamismo, sobre las órdenes religiosas, sobre el karma o no karma, sobre el pecado, sobre el confesor, sobre el mediador. No, para nada. Pero es difícil esto porque estamos muy marcados, digamos que desde el nacimiento. Y la cultura, y el sistema. Y el sistema es constantemente represor y encuentra un montón de mecanismos diarios de control de la conducta, de control de la opinión, de soma, cada día más fuertes o más sutiles. Estamos como el perro de Pavlov, babeando. Cada día saben cómo hacernos babear más. Seguimos. Y si hablamos de proyecciones hacia el futuro a través de la hipnosis,
Y vuelvo a repetir la pregunta. Desde el punto de vista práctico, ¿la regresión es un buen método de apertura de conciencia o un buen método para solucionar algunos problemas físicos o emocionales que tengan su raíz en el pasado? Yo no pienso que pueda separarse una cosa de la otra. En realidad, cualquier cosa que te hace evolucionar o que aumente tu conciencia, limpiándola de cosas arrastradas, clarificando un poco el paso de la luz, va a tener una interacción inmediata y total con el cuerpo y la vida emocional, como con el comportamiento con los demás. Un ejemplo sencillo. Hay un síndrome que se conocía ya desde hace tiempo, pero del cual se comienza a hablar entre el gran público, el síndrome de la gran catástrofe. La gente que ha tenido, por ejemplo, un accidente de coche del que ha salido ileso, o un accidente de avión, o que ha habido un terremoto, o que ha vivido un terremoto, o el hundimiento de un barco, o cualquier situación extrema de este tipo, evidentemente se ha enfrentado de manera directa y total con el concepto de su propia muerte. Los que escapan suelen desarrollar una nueva visión del mundo y una nueva visión de ellos mismos. Se comportan de otra manera, exactamente como todos los que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Y después ya nunca más vuelven a ser ni tan materialistas, ni tan interesados, ni tan miedosos, ni tan envidiosos como pudieran haberlo sido antes. Desde este punto de vista, una experiencia de regresión hipnótica, nunca una sino varias que se tienen que encadenar, es para mí algo de vital importancia, ya que, como mínimo, representa lo que podría considerar como una especie de escuela que nos enseña a bucear dentro de nosotros mismos y no limitarnos a la capa superficial, porque en realidad, tanto como en el mundo, como con los demás y con nosotros mismos, las más de las veces nos limitamos a la superficie, a lo aparente y finalmente a la corteza, a lo que hay que tirar y que nunca se come cuando se coge la fruta. Como veréis, viajar con André Malví es viajar por mundos paralelos de muchos niveles, explicado de una manera que os puede gustar o no, ahí cada uno decide. Yo, en mi caso, lo voy redescubriendo, descubriendo o quizá reconociendo, ya que él dice que uno puede estar en diferentes estados paralelos del universo a la vez, igual en algún momento llegué hasta conocerlo. Así que seguimos. Vamos a hacer un poquito más y otro día continuaré con André Malví porque no tiene fin, es infinito. ¿Hasta qué punto la gente no ha entendido que cualquier pensamiento, cualquier emoción, pertenezca a cualquier momento de su desarrollo vital, desde el momento en que tan solo era un feto, incluso desde mucho detrás, puede marcar y condicionar la vida de una persona? Esta pregunta es literalmente fascinante, porque ya se sabe a través de la ciencia que incluso el feto, cuando está en la pancheta, está inhalando genéticamente emociones y reacciones y sentimientos que tiene ya marcaditos. No es que me lo inventé, esto está ya más que demostrado. Así que vamos a la respuesta. Es que la gente no quiere saber. Y hay un motivo sencillo de entender. En el momento en el cual te das cuenta de que todos tus actos son importantes, que no existen jerarquías de importancia en los gestos, los pensamientos, los movimientos de una vida, y que además de esto son todos interactivos, en ese momento todo cambia. Cuando uno se da cuenta de que cuando mueve el dedo algo cambia en lejanas estrellas a miles de años luz, evidentemente tiene que mirar con muchísimo más respeto a la totalidad de lo que vive, de lo que hace. Esto se llama atención plena, de lo que está existiendo. Y esta responsabilidad no permite las mil y una trampas que por mala suerte son todavía características de esta aparente sociedad del fin del milenio. De todas maneras, yo recomiendo que estas cosas que dice, que acaba de decir, que yo las creo totalmente, estoy de acuerdo con ellas,
y las siento como tales, las tomemos con un poco de relajo, porque si nos ponemos a pensar que, porque acabo de mover el dedo, yo ahora lo estoy moviendo como si fuese un círculo, esto está generando una historieta, pues entonces nos ponemos nerviosos y no hacemos nada, porque no podemos manejarlo en estos momentos, ¿no? Tomarlo esto con amplitud de mente, con alegría, con sonrisa, también con humor, ¿por qué no? Simplemente ir asociando las cosas. ¿Recomiendas a la gente realizar una regresión y no quedarse en la lectura de los libros? Respuesta: yo recomiendo los dos. Si llegase el momento en el que el ser humano, nosotros, pudiese verse de frente a una superconsciencia o a la superconsciencia, de alguna manera, quedaría confirmado el concepto oriental del karma, de la ley de causa y efecto. La ley del karma, como la ley de causa y efecto, que es la que se utiliza en Oriente, muy poco tiene que ver con el concepto de karma dentro de su ámbito cultural original. Limitar el karma a esto sería decir algo muy evidente, pero muy restrictivo. Sería como decir que si alguien va a mear contra el viento, se moja los pantalones, que es una ley perfecta de causa-consecuencia. No creo que sea justo. Lo que sí es cierto es que cualquier gesto, cualquier acto que cometamos, que sea bien o mal, cambia nuestra propia estructura, ya que para hacer algún cambio significativo en bien o en mal, con comillas, porque hay que reservar cualquier tipo de juicio en estos campos, pues esto lo implica. Y lo mismo que el observador altera la naturaleza de la observación, esto se observa en la física cuántica, pues ocurre lo mismo. Lo que se está viviendo está modificando por la acción del individuo, pero a su vez la cosa que pasa modifica a quien la ha provocado. Esta modificación hace que aparezca cierta sensibilidad característica peculiar de este tipo de actos, la cual será posteriormente la llave que hará que se encuentre en otras circunstancias en las que lo que recibirá se parecerá a lo que él había provocado. Siembras bien, recibes bien. Siembras mal, recibes mal. Pero esta lectura, que es el final del razonamiento, no es de ninguna manera la esencia del conocimiento que corresponde al concepto de karma. Lo que sí parece claro es que, además de viajar hacia adelante o hacia atrás, la hipnosis nos puede servir para encontrar nuestras propias potencialidades, sobre todo en el caso del control fisiológico. Quizás el siguiente paso debiera ser prescindir del elemento externo y asumir el control sobre nuestro propio cuerpo. Te diré una cosa, es evidente que tú puedes hablar inglés sin problemas, pero antes de hablarlo te hará falta un profesor. Considero que la fase en la cual el elemento externo aparece habría que considerarla como una fase de aprendizaje. Repito, considero que la fase en la cual el elemento externo aparece habría que considerarla como una fase de aprendizaje. Donde está el probable error es en considerar que esto es el fin. Esto es solo el inicio, porque a través del descubrimiento de una capacidad no muy sencilla, pero bastante investigada, empiezas a hacer aparecer endorfinas. Pero hay también otros inductores y neurotransmisores que pueden permitir la aparición de la colinesterasa, que va a bloquear el paso del influjo nervioso en ciertas zonas y va a escoger lo que yo llamaba otras secuencias neuronales diferentes de las habituales en la persona. Yo viví en pacientes que atendí casos absolutamente geniales. Gente que dice, oye, me duelen los riñones, y cuando les indicas que te enseñe dónde le duele, te señala la zona lumbar. Cualquier parecido con la ubicación anatómica sería mera casualidad. Sin embargo, cuando a esa gente yo les digo, vale, si usted tiene realmente los riñones con problemas, le voy a explicar dónde están. Y les explico y les hago comprender que donde les duele no son los riñones. De repente se desconectan los motivos que ellos habían integrado para sufrir del fenómeno que aparentemente padecían, y en cosa de segundos, las más de las veces,
dejan de sufrir. Creo que el dolor es un problema cultural a resolver porque en nuestra civilización judio-cristiana el dolor está concebido como una especie de castigo. No, es una información, es un dato sensorial de tipo cenestésico, de autopercepción de sí mismo. Como habitualmente confundimos la salud y el bienestar con el silencio orgánico, cualquier mensaje que llega del cuerpo habitualmente está interpretado dentro de la dialéctica dolor-placer. Lo que hay es que esta dialéctica no parece responder a la organización bioquímica estructural de los sistemas perceptivos del organismo humano. Es un proceso cultural. De otra parte, me parece evidente por haberlo visto y oído. Acabo de encontrar unas fotos hace unas horas de cuando me quemé y aluciné. Es algo increíble. Yo mismo me quedo alucinado viéndolo y la verdad es que en 10 minutos había calmado el dolor. ¿Cómo lo calmé? Lo calmé separando el dolor auténtico, que es un sufrimiento celular y orgánico, del dolor cultural, que está más bien hecho de miedo que de percepciones reales. Creo que la mayor parte de las veces, cuando se coge a alguien y se le dice, pues ves, esto te tranquiliza, te hace insensible y te acerca en un hierro candente y no te quema, quiere decir que el ser es libre dentro de su cuerpo y que las limitaciones que tiene habitualmente son solo derivadas de un esquema cultural dentro del cual se ha plasmado su perfil. Vuelvo a insistir que nos encontramos solo al principio y que hacen falta tanto los que están en pro de manera feroz como los que luchan en contra, porque cuanto más lejanas estén ambas posturas, más fantástica será probablemente la estructura que nacerá el día en el cual se armonicen. Como veis, es fascinante. Y aquí hay una pregunta con la que vamos a cerrar este capítulo de hoy y que dice: y con independencia de la hipnosis, sin tener que recurrir a nadie ajeno a uno mismo, existe también la posibilidad de alterar las propias funciones biológicas para intervenir en tu propia salud. Nada mejor que cerrar con esta pregunta. Sí, todo el mundo lo hace permanentemente. Todos los caminos hacia la curación, hacia la autocuración existen. Son las somatizaciones. La cosa es que se vive esto de manera negativa. Las expresiones vernáculas de todos los idiomas te lo dicen claramente. Estoy hasta las narices, no lo puedo tragar, me rompo la cabeza, estoy hasta aquí. Y 100.000 expresiones más con implicaciones biológicas de diversos tipos. Esto se llama la palabra, esto se llama afirmaciones, esto se llama 65.000 pensamientos diarios, de los cuales el 95% son de este tipo. Pero esto porque a lo largo de los siglos la gente se ha dado cuenta de que se perdía el cabello cuando tenían problemas y lo que ahora llamamos estrés, con lo cual te toman el pelo, estos caminos son caminos negativos. La consciencia se ha acercado procediendo por saltos. De repente algo no funciona y se le atribuye una cosa. Yo me hago bilis, se me agría lo que he comido. La conexión existe. Se utiliza la mayor parte de las veces para hacerse daño. Esto es importante que lo entendamos. La conexión existe. Se utiliza la mayor parte de las veces para hacerse daño. Y eso es aprendido. Eso es energéticamente aprendido. Eso lo hacemos con la palabra, eso lo hacemos con el pensamiento, eso es recurrente, en el sentido de disminuir la coherencia de la máquina biológica que nos corresponde. Sin embargo, al existir este camino para hacer daño, juro que exactamente el mismo puede ser utilizado para mejorar. Esto que acaba de decir, sin embargo, al existir este camino para hacer daño o hacernos daño, juro que exactamente el mismo camino existe para ser utilizado para mejorar. Esto a mí me ocurrió cuando en mi proceso de una crisis potente, producto de muchas cosas, descubrí solito,
que esto era una cuestión de energía y si yo había sido capaz de ser el campeón de los campeones en mi interior de las cosas que no me gustaban, tenía la facultad de llevarlas al otro lado, porque ya lo había hecho en un lado, por lo cual lo puedo llevar a otro. Hay simplemente que sacar el enchufe y enchufar a otra cosa. Básicamente. ¿Con qué? Con la consciencia de un lado y del otro que antes no tenía. Esto es lo que está diciendo André Malví, así de sencillo. Y esto existe. Es que solo tenéis que pensar en lo que acabo de decir, no tiene más. Repito, sin embargo, al existir este camino para hacer daños o hacernos daño, juro exactamente el mismo puede ser utilizado para mejorar. Supongo que casi todo el mundo habrá oído hablar de las experiencias que se desarrollan desde hace más de 100 años, desde que el doctor James Braid de Manchester empezó con el braidismo, que después se llamó hipnotismo, tras varios nombres, y que ahora se está empezando a diversificar en capillas o escuelas, viejas escuelas doctrinales. Pero son ciertas. Tú dices a alguien que le va a tocar con un carbón ardiente, le tocas con un carbón frío y le sale una ampolla y una quemadura. Lo mismo. Le dices que le vas a tocar con un cubito de hielo, le pasas el carbón caliente y no le quemas. Hay 100.000 experiencias y hechos que permiten saberlo. La cosa es que la gente siempre valora como poder extraordinario lo que es en realidad una capacidad ordinaria e innata. Y lo valora así, porque es mucho más fácil no hacer las cosas si se dice que son imposibles. Y vamos a seguir un poquito más. ¿Y cómo podemos controlar esta capacidad? Es que tú planteas siempre lo mismo, vas con la lógica del jefe, aquí mando yo. No, no manda nadie, no es controlar, no es ser más fuerte, eso es falso. Otra vez hay que decir lo mismo, calma y silencio. Juro que la información te llega, todo es factible cuando uno calla un poco ese tumulto interno que hay entre nosotros permanentemente, con lo cual, como es un factor desorganizador y de desorden, pues solo se manifiesta por cosas desorganizadas y desordenadas. Le das poder a lo que no tienes que darle poder. ¿Tú no crees que todo el mundo conoce a alguien que es gafe? Pues imagínate que esta capacidad de ser gafe se utiliza en el otro sentido. Ahí será suerte activa. Los hay también. Menos, muchos menos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener problemas que tener soluciones. Muchas veces hemos tenido o hemos comentado la necesidad de enviar a los que nos rodean amor como factor de cohesión, de salud, de bienestar. Pero existe, o si existe en una dirección, también podríamos encontrar esta posibilidad en la vía contraria. ¿Las energías que mandamos pueden ser también negativas? Supongo que sí. Es una pena, pero supongo que sí. No me interesa, pero supongo que sí. A mí tampoco me interesa, por eso aquí no hablamos del uso de las energías del otro lado, no me interesa nada. De todas maneras, cuando planteas bien y mal, me parece oír placer y dolor, dualismo, y no sé muy bien, porque los conceptos de bien y mal son tan relativos que difícilmente, para ser honestos, se puede elaborar o emitir un juicio. Pues en mi libro Ágape, que lo haremos y lo revisaremos aquí, un ejemplo que puede ser puse en mi libro Ágape un ejemplo que puede ser muy concreto. Una historia que transcurre en un pueblo en el que vive un viejo señor respetado por su sabiduría y que todos los años se sube a la montaña. Nace un niño, baja al pueblo antes de tiempo, de noche llega a la casa del recién nacido, besa a la madre, saluda al padre, se acerca al niño, lo coge con un gran cariño, lo acaricia dulcemente y no sigo, porque el relato que cuenta es un poco que mi amigo de YouTube me condenaría, entonces lo tengo que reformular. Básicamente la historia, para que nos hagamos una idea de ese ejemplo que cuenta, es de ese viejo señor, anciano, sabio, que baja de la montaña, ha nacido un niño. Imaginaros que ese niño pues fuese o Stalin o el del bigote. Y entonces este sabio pues lo que hace es ¡chup!, lo liquida porque ha visto el futuro. ¿Ok?
Entonces, la pregunta sería, ¡qué horror! Ese señor ha liquidado a una persona. Pero si en el futuro supiéramos ya que esa persona es o ese Stalin o ese Hitler, ¿quién juzgaría? Esa es la pregunta que formula. El gran problema del bien y del mal es que habría que mirar si son entrópicos o neoentrópicos, si favorecen el paso sin alteración del plano universal y de la cohesión, o bien si deshacen localmente las estructuras introduciendo desorden donde no la había antes. Incluso en este caso habría que pensárselo dos veces, porque existen trabajos muy serios de otro premio Nobel de origen ruso, pero de nacionalidad belga, Ilya Prigogine, sobre la teoría del caos y lo que él llama estructuras disipativas, que dice que cuando aparece un desorden, el desorden baja de un nivel energético a otro, pero como llega inicialmente de un nivel más denso de energía, cuando llega abajo le falta energía y la coge en el caos que le rodea. Con lo cual, hace aparecer un nuevo orden bastante más fuerte que los anteriores. Esto, claro está, plantea enormes problemas, porque todas las dificultades de gestión de masas humanas que tenemos bajo el nombre de leyes empiezan a tener serios problemas. Es decir, la energía negativa de baja frecuencia se hace fuerte cada vez que baja. Lo mismo a la inversa. De todas formas, de todas maneras, cada ser humano tiene dentro de él una especie de barómetro moral que le permite saber o intuir si lo que está haciendo está bien o mal. Sí, esta pregunta, que podéis asociarla con el vídeo audio que hice acerca del cuaderno de la gratitud, donde realicé una serie de preguntas que nos podemos formular acerca de cómo nos sentimos, nos despierta. Y sí, todos lo sabemos, ese pensamiento que he tenido hacia qué dirección va. Repito, de todas maneras, cada ser humano tiene dentro de él una especie de barómetro moral que le permite saber o intuir si lo que está haciendo está bien o mal, que después se invente motivos para seguir haciendo lo que él sabe que es mal, es un problema consigo mismo. Y aquí, queridos amigos, acabamos con este capítulo, El poder de la mente en André Malraux, donde hemos tocado un montón de cosas de este personaje fascinante, al que pienso seguir leyendo con mucha atención. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más.